Bienvenidos, bienvenidos en esta mañana. Hoy día tenemos nuevo horario y bienvenidos entonces todos nuestros espectadores al 38º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad básicamente de este nuevo proceso constitucional en que nuestra clase política está empeñada, ¿cierto?, en seguir adelante y desconocer el artículo 142 del triunfo del rechazo. El pasado 4 de septiembre ya cumplimos 3 meses de ese triunfo tremendo, ¿cierto?, arrollador, de un 62% de la población, tremenda votación a favor del rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. Bueno, primero que todo les recuerdo dar me gusta a este programa, por supuesto, compartirlo en tus redes sociales, comentar, también nos puedes ayudar a través de nuestra página web, www.piensaliberal.cl, por supuesto, y también puedes apoyarnos a través de Super Sticker y Super Chat durante la transmisión en vivo de este programa. Por supuesto, como siempre, recordarles nuestro concurso, nuestro super concurso de los 10.000 suscriptores. Una vez que lleguemos a esos 10.000 suscriptores, Piensa Liberal va a hacer un sorteo entre todos los suscriptores y podrás ganar esa hermosa y valiosa biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Son 6 títulos más o menos en un precio referencial de 150.000 pesos, así que está muy, muy bueno ese concurso. Invita a tus amigos, a tu familia a suscribirse a nuestro canal Piensa Liberal. Dicho eso, entonces, estaría por salir humo blanco de las negociaciones de estos diálogos constitucionales. Por eso titulamos En la puerta del horno, pero como siempre, los acuerdos en la puerta del horno se quema el pan, decía mi abuelita, dice mi abuelita todavía, hay 98 años, le mando un tremendo cariño, un saludo grande a mi abuela, doña Rosa Amelia Gatica. Entonces, bueno, hay una mesa de los 8, ¿cierto?, que son los que están en estos diálogos constitucionales, y sería entonces la duda, lo último que se debe despejar es respecto del órgano, cómo estaría conformado el órgano que tendría la tarea de escribir la nueva constitución para Chile, si va a ser 100% electo o si va a tener una parte designada por el Congreso. Bueno, hay varias alternativas, y para hablar de esto y mucho más, hoy día tengo una tremenda invitada. Sí, ella es una joven abogada, penquista, magíster en estrategia internacional y política comercial, académica universitaria, por supuesto, y panelista en distintos medios. Por ejemplo, la vemos siempre en la Radio Agricultura, también la hemos visto en Fundación Nuevamente, y no solo eso, sino que además tiene una fundación, está a cargo de una fundación que se llama Juntos Más Libres. Les hablo de Paz Charpentier, que damos una tremenda bienvenida. Buenos días, Paz, ¿cómo estás? Hola, Tarín, muy bien, feliz de estar acá nuevamente, además tan temprano, que es un agrado porque al final del día uno para hablar de estos temas mejor con la mente fresca. Así que feliz de volver a estar en este programa, que siempre lo he dicho es un tremendo aporte al tema constitucional en general, porque lo ha seguido minuciosamente semana a semana, con una perseverancia que realmente admiro, porque este tema a veces agota, pues es un tema que tiene además agotado todo Chile, me parece a mí, a esta altura, así que te felicito Sí. por tu perseverancia y tu constancia en este programa. Muchas gracias, Paz. Sí, a Pasita no la teníamos desde antes del plebiscito, cuando estábamos ahí con la guata apretada, no sabíamos bien qué iba a pasar, las encuestas, bueno, daban siempre 10 puntos por sobre el rechazo, ¿no? Siempre estábamos arriba, pero Impresionante eso, sí. ¿verdad? Y bueno, y impresionante por eso, porque tú decías, estábamos con la guata apretada. Y chuta que era cierto, ¿verdad? Estábamos con la guata apretada y lamentablemente uno ve también en el último tiempo cómo Chile se le ha relajado la guatita en circunstancias que no debiera ser así, porque la verdad es que las discusiones de los temas constitucionales todavía están ahí. Están, a ver cómo lo digo, es como cuando uno de repente mata a una araña, digamos, y la araña todavía se está moviendo, digamos, y todavía puede seguir caminando y escapar.
Bueno, esto es más o menos igual. ¿Ah? Entonces a mí, de hecho, me tiene súper preocupada particularmente eso, un relajo generalizado con respecto a este tema, relajo y personas que se han relajado, entre las cuales me incluyo en alguna medida, porque nos hemos dedicado más a sacar adelante la fundación, pero Tarín es un tema que realmente no es tan relevante que me preocupa este relajo generalizado que tenemos al día de hoy en Chile en general. ¿Ah? Sí, 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 así es. Las instituciones parece que funcionan a media máquina, el país está funcionando a media máquina, no sé realmente qué está pasando, espero que se dé un golpe de timón prontamente, si no, no sé dónde vamos a terminar. Y además que recordemos que no nos dejaron ni siquiera celebrar y ya fue Chile, vamos a ofrecer la Constitución de nuevo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu concepción de esa celebración tan breve de los votantes Sí. del rechazo paz? Oye, mire, yo tengo una perspectiva, una mirada un poco distinta, porque la verdad es que, y tengo que ser súper sincera en esto, la verdad si yo hubiese estado en una posición de liderazgo en ese momento, también hubiese respondido al llamado del presidente de la República, tal vez no a decir, oye, vamos a iniciar una negociación o una conversación en términos inmediatos y estos son los puntos que nosotros entregamos, no, tal vez no hubiese ido tan allá, ¿ah? Pero sí, yo soy una persona tremendamente institucional y al llamado al presidente de la República, quien sea uno siempre tiene que estar dispuesto porque al final del día, si uno en el quehacer político me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, pero uno tiene la responsabilidad de por sobre todo dar tranquilidad a Chile. Y dar tranquilidad a Chile significa, entre otras cosas, sentarse a conversar, por ejemplo, con personas que uno no quiere, hacer cosas que uno no quiere hacer, ir al llamado al presidente de la República el día 2, porque la gente estaba muy tensa porque no sabían qué iba a pasar al otro día, en términos generales. Tal vez la gente que está involucrada en política dice, no, la regla era esta, estamos claros, que tuntún terminó, perfecto, pero la verdad es que las personas de a pie, en la calle, estaban muy nerviosas con lo que iba a pasar después. Entonces, a mí me parece que fue una buena señal que debía haber sido un poco más acotada, en eso estoy de acuerdo, de haberse sentado a decir, oiga, aquí en definitiva somos políticos, gente adulta, gente que va a poner por delante la democracia, la conversación, no va a haber violencia, Chile tranquilo. Creo que fue una muestra de tranquilidad para los chilenos y en general, y desde esa perspectiva a mí, al menos ese punto, yo lo evalúo positivamente y probablemente hubiese hecho algo muy parecido, tal vez no igual, pero me hubiese posicionado en un lado muy parecido. Así que esa fue como mi perspectiva el otro día. Obviamente a uno de repente le genera incomodidad algunas cosas, pero el sentimiento generalizado de las personas era ese. O sea, uno y los que están en la calle haciendo terreno saben que a la gente le preocupa, como que no saben qué viene, no saben qué pasa, les genera incertidumbre y al final la política, si hay algo que nos ha hecho en el último tiempo, da tranquilidad. Entonces, algunas señales de tranquilidad para la gente a mí me parece que están en el sentido correcto. Esa es la verdad. Yo sé que a veces no es muy popular esta posición, al menos para la gente de la derecha, pero esa es realmente, siendo bien sincera, mi posición al respecto. Sí, yo creo que el error desde mi punto de vista fue, estando 10 puntos arriba en la encuesta, ofrecer una buena y nueva, ¿no? Si ya estábamos ganando, deberíamos haber quizás guardado silencio nomás, creo yo. Sí, lo que Cuando pasa es uno va que, ganando, cuando vas ganando, ¿para qué vas a ofrecer treguas, no? claro, sí, pero lo que pasa es que tú me estabas preguntando particularmente respecto del punto de la reunión a la que concurrió Chile Vamos al día siguiente, Sí, ¿verdad? claro. Que el Sí, sí. presidente llamó a Chile Vamos y muchas personas de Chile Vamos, algunos de los liderazgos fueron a esa reunión. Y a mí me parece que esa actitud de ir a esa reunión cuando el presidente de la República te llama, a mí me parece que es correcto, sobre todo en un momento de tanta Sí, tensión. claro. Ahora, distinto es que uno en una primera reunión, en definitiva, manifieste su voluntad de transar algunos elementos que eran muy determinantes para el electorado del rechazo en términos generales. Porque además hay que recordar un punto que es bien importante. La derecha ganó en la elección del 4 de septiembre, eso es cierto. Sin embargo, no ganó sola. ¿Eh? Entonces, también tenemos que, por una parte, tener conciencia de eso. Eso es el primer punto, a mí me parece. Y el segundo punto que es importante también tener presente es que si bien
existe un tema que jurídicamente hablando, desde la perspectiva constitucional, está zanjado, políticamente hablando no es así. No es así, no está zanjada la discordia constitucional. ¿Qué significa? ¿Cómo es el camino para resolver esa discordia constitucional? No está claro todavía, pero de que existe una discordia constitucional, existe. Y te voy a poner un ejemplo, Tarín. Mira, fíjate que, y lo voy a poner, hace algunos días hice una charla y puse el siguiente ejemplo con la ley antiterrorista, que es como algo que está en el ambiente, ¿verdad? Fíjate que la ley antiterrorista es una ley que establece, bueno, que se van a sancionar los delitos base como terroristas cuando tienen un elemento adicional, que es, por así decirlo, el ánimo de infundir temor, ¿ya? Claro. Entonces, cuando se logra acreditar en un tribunal que está este delito base y adicionalmente concurre este ánimo, ¿verdad?, de infundir temor, entonces se va a sancionar ese delito como delito terrorista y, en consecuencia, va a producir algunos efectos, como por ejemplo que la pena va a ser mayor. Pero así como se establece un elemento adicional, también el estándar, es decir, el nivel de convicción, de convencimiento al que debe, en el fondo, muchas gracias, George. Siempre muchas gracias, me tira para arriba, así que un abrazo. Bueno, así como se exige un elemento adicional, bueno, el estándar probatorio, el nivel, el porcentaje de convicción al que debe llegar el juez también es mayor, ¿ya? ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica, los tribunales son los que aplican la ley, ¿verdad? Pero cuando un tribunal y el Poder Judicial en general llega a la convicción tácita, porque no creo que esto haya una convención acerca de la aplicación de la ley. Estamos teniendo problemas con tu... pero cuando existe... Con tu internet. Dame un segundo, a ver, Sí, mira, mientras que tú, voy a compartir como la actualidad. Ya, exactamente. Ahí sí, ahí me cambié de red. ¿Estoy bien ahí? Ay, sí, está perfecto. Ahora sí, dale nomás. Entonces, en fondo, cuando existe por parte del Poder Judicial la convicción tácita de que una ley, una normativa ha sido puesta en duda, ¿ya? Como lo es la ley antiterrorista y su aplicación, su legitimidad, entonces, ¿qué pasa con los jueces? A los jueces al final del día les tiembla la mano o exigen un estándar de convicción para poder sancionar que es más allá de lo razonable. ¿Por qué? Porque existen dudas de la legitimidad, de la aplicación de esta norma. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede tener normas en un país, ¿verdad? Y así es, tenemos normas jurídicas, pero si no existe la convicción absoluta respecto de su aplicación, en lo que se denomina este famoso pacto social respecto de las normas, entonces no nos sirven de nada. No sirve de nada ni el ordenamiento jurídico, ni las normas. ¿Por qué? Porque tenemos una ley antiterrorista que al final del día los jueces no aplican porque existen dudas políticas. Se ha politizado tanto la aplicación de la norma que al final del día no se aplica, ¿verdad? Y no puede ser así, ¿ya? Exacto. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Yo pienso que jurídicamente hablando, el tema constitucional está resuelto, eso no hay ninguna duda. Pero claro, sí existe una discordia constitucional que tiene que ver con algunos elementos de la Constitución vigente que desde mi mirada sí deben ser modificados y puestos a tono. Entre otras cosas porque son necesarios, por ejemplo, para poder avanzar en resolver demandas sociales, como lo es nuestro sistema político, como lo es nuestro sistema electoral, ¿verdad? Que es fundamental para poder mejorar la crisis de gobernabilidad. Entonces, de repente a veces yo pienso que tapar el sol con un dedo, decir de que no existe discordia constitucional, que este tema está zanjado, a mí me parece que es un error político. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso es una cosa, porque otra cosa distinta es cuál va a ser el mecanismo o el procedimiento con el que yo estoy de acuerdo se debe resolver la discordia constitucional. Eso es otra cosa, ¿verdad? Claro, y esa discusión constitucional, a mí me parece, tiene 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con el procedimiento, ¿verdad? Que es lo que se está discutiendo hoy día. Segundo, el árbitro, ¿verdad? ¿Cómo se van a resolver esas dudas del procedimiento y del cumplimiento de los bordes? ¿Quién va a ser el árbitro que va a resolver aquello? Y tercero, ¿cuál va a ser el contenido? Y a mí lo que más me preocupa, más allá del procedimiento, que yo creo que tiene que ser el Congreso el que resuelva, porque para eso está, o sea, como decía el otro día Tomás Bengolea en un Twitter que lo encontré chistoso, pero es verdad, o sea, yo estoy de acuerdo con que la discordia constitucional la resuelve un órgano 100% electo, con la legitimidad necesaria, sí, con la capacidad técnica, con los recursos, etcétera. Se llama Congreso Nacional y fue electo hace menos de un año. Y yo creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que a mí me preocupa es que de estos 3 elementos, el elemento procedimiento, el elemento árbitro y el elemento contenido, bueno, hemos pasado mucho tiempo discutiendo acerca del procedimiento cuando tenemos un órgano con todas las capacidades para poder resolverlo, ¿verdad?
Y no hemos Claro. hablado del contenido. Y existe además una aparente, digamos, acuerdo respecto de que el contenido de la nueva constitucional sería algo simple, sería algo respecto a lo cual no existe disidencia, prácticamente existiría acuerdo. Y yo creo que no es así. No, claro. Y además, cuando se está discutiendo el procedimiento, se está diciendo, oiga, discutamos el procedimiento, llevamos tantos meses discutiendo el procedimiento, pero resulta que quieren redactar o hacer una propuesta de texto constitucional en un tiempo extremadamente acotado. Entonces uno dice, oiga, la parte más importante es la relativa a los contenidos, y aquí no hay una discusión relativa a los contenidos, y eso a mí es lo que más me preocupa, porque entre otras cosas, la gente común y corriente no entiende cuando se habla de los procedimientos, porque hasta a uno le cuesta seguir la pista a los trascendidos de los debates constitucionales que se están dando en este grupo de los famosos 8, ¿verdad? O sea, Claro. tú siguiendo este programa lo sabes mejor que yo incluso. Lo difícil que es encontrar información Sí, fidedigna, exacto. seria, respecto a lo que está sucediendo allá adentro. Imagínate a la gente común y corriente. No le importa, no le importa, no sabe, no entiende. Entonces, chuta, los contenidos son importantes. Entonces, eso es un poco mi posición, Tarín. Disculpa porque me extendí. Perfecto. No, por favor, esa es la idea. Esa es la idea. Para eso invitamos un invitado por capítulo para que se pueda extender y nos cuente su punto de vista. Bueno, ayer fue la última reunión de este grupo de los 8. Les voy a compartir pantalla para que veamos una nota del Tele 13. Deben un minuto porque eso, compartir pantalla. Ahí, compartir. Entonces, oficialismo. ¿Se ve ahí Tele 13, Sí, no? Ya. sí, ese. Entonces, esto fue de ayer, ¿eh? Ayer a las 5 de la tarde se publicó esta nota. Oficialismo pide que los expertos en el órgano constituyente sean electos por la ciudadanía, porque habían dicho que iban a ser designados primero por el Congreso. Dice, los partidos políticos siguen conversando para acercar posiciones en el nuevo proceso constituyente. Desde la oposición propusieron un órgano con 50 personas electas y otras 50 designadas, lo que no convence en el oficialismo. Este lunes se reanudaron las conversaciones sobre el nuevo proceso constituyente que llevan los partidos políticos desde la UDI al Partido Comunista. Desde el oficialismo respaldan la propuesta de Chile Vamos de expertos que sean parte del órgano constitucional, pero piden que sean electos por la ciudadanía a diferencia de la propuesta de la derecha. Entonces ese sería como el último nudo para llegar a este acuerdo. Entonces, ¿qué te parece la idea esta del oficialismo, que sí hayan expertos, pero que estos sean en definitiva votados por la ciudadanía? Ay, lo que pasa es que a mí cuando uno conversa respecto a el procedimiento propiamente tal, porque estos son temas de procedimiento, y vuelvo y a las personas que nos están viendo hasta ahora, para que siempre no se pierdan en esta discusión, recuerden estos famosos 3 elementos que yo les digo: el procedimiento, el árbitro y el contenido, ¿ya? Entonces, eso, cuando uno entra en esta discusión respecto del el procedimiento, es como discutir en una arena con la que yo ya no estoy de acuerdo. Es como discutir sobre un supuesto que me parece a mí que ni siquiera deberíamos representarnos, que es la idea de que otro órgano redacte o resuelva esta discordia constitucional en circunstancias que es el Congreso el que debiera marcar los lineamientos de reformas constitucionales, vía reformas constitucionales, ¿verdad? En el fondo, vía reformas constitucionales, cuál es el texto al que se aspira y posteriormente plebiscitar incluso todas esas reformas para que no nos quedemos con lo que nos pasó en el 2005, ¿verdad? En que se hicieron todas estas reformas, Claro. pero no se plebiscitaron. Que dicho sea de paso, hace algún tiempo, estudiando el tema relativo al Estado Social de Derecho, fíjese que me di cuenta que el Estado Social de Derecho había sido propuesto como reforma el año 2005, pero fue rechazado. O sea, para que vean lo importante que es en política pensar a largo plazo, porque al final del día, cuando se asume y se acepta sin más el Estado Social de Derecho como uno de los bordes, ojo, como uno de los bordes de una eventual nueva constitución, Claro. o sea, imagínense lo relevante que es trabajar a largo plazo en política, que hasta tus adversarios políticos toman como propias tus banderas, habiéndolas rechazado hace un tiempo atrás. Eso me parece increíble. Pero bueno, la verdad es que sean expertos o no expertos, ya tuvimos experiencia con quienes son expertos para uno u otro sector, digamos. Sí, claro.
y que sean, y que al final, mira, si tú pones una lista de expertos, lo que va a suceder es que al final las personas van a tener que aceptar o rechazar a esos expertos. Y si esos expertos son rechazados, bueno, entonces un sector político se queda sin expertos. Entonces, como bien ridículo, la verdad. Yo no entiendo bien, sinceramente, cuál es la propuesta en concreto. Así que yo creo que tenemos que esperar simplemente. Sí, no está definida, solamente que frente a la propuesta de Chile Vamos de que sea 50 y 50 expertos y convencionales, ellos dicen, oye, no, que los expertos sí, pero que sean electos por la gente. Claro. Pero no dicen cómo todavía. Lo que pasa es que lo que se está pensando, entiendo yo, es que como ambos sectores aparentemente están de acuerdo en listas cerradas, y nadie habla de esto, ¿ah? Nadie habla de las listas cerradas, que al final es lo mismo que ser designado, o sea, no es lo mismo, pero es muy parecido a ser designado por un partido político, ojo. Claro. Que las listas cerradas al final es que dicen, ok, vamos a hacer listas cerradas regionales o nacionales. Ahí hay una discusión, aparentemente van a hacer listas cerradas regionales, ¿ya? Hasta lo que yo entiendo, sí, porque había un grupo de gobernadores que estaba muy potente, muy power en ese sentido. Decían, ok, listas nacionales o regionales cerradas. ¿Pero qué son estas? Bueno, listas que los partidos determinan su integración y el orden de los candidatos, y las personas no votan por candidatos, votan por listas, ¿ya? Y entonces, al final, ¿qué sucede allí? Bueno, van a salir electos aquellos que hayan sido designados por los candidatos en virtud de los votos que reciba la lista en su conjunto y no por las personas. Entonces también ahí al final se va a hablar y dicen, ok, esta propuesta lo que hace es fortalecer a los partidos políticos, etcétera, la representación, está bien, pero ¿qué tan electo es qué tan electo es el órgano cuando en realidad se está votando por listas y no por personas? Ahí había una pregunta, ¿cierto? No lo tengo en algo que yo al menos personalmente tenga resuelto, pero uno se lo plantea, es decir, claro, ¿qué están entendiendo por electos? ¿Ya? Eso es uno de los temas. Ahora, lo que sí creo yo relevante es que lo que complica a mí de esta discusión son los famosos trascendidos habituales. Es decir, por ejemplo, lo que nos pasa ahora a nosotros, queremos discutir respecto a un tema, pero no existe claridad respecto de cuál es el punto sobre el cual se está discutiendo en la mesa. Y a mí eso me complica porque no nos permite a nosotros al menos hacer el trabajo de informar a las personas acerca de lo que está sucediendo. Y se torna un poco oscura la negociación, digamos. Claro, o sea, que sí. Aun cuando es plenamente legítimo que los políticos hablen digamos, en oficina cerrada, puerta cerrada, está bien, pero al menos uno esperaría como un comunicado, de repente algo más serio respecto a los avances, lo que sí, lo que no, y de las posiciones. Como que eso es lo que complica un poco este tema, Darín. Bueno, justamente respecto de eso, de la falta de información, recordemos que hay una mesa paralela que preferimos llamar ciudadana, que no tiene acceso a la prensa, o sea, simplemente no se habla de esa mesa ciudadana. Los invito entonces a ver un video, una nota que preparó Canal 24 Horas, si no me equivoco, que es como el resumen de la semana, ¿ya? Así que atención con esa nota. No, al contrario, hay muchos puntos para resolver todavía. 7 horas de reunión para decir nuevamente no hay acuerdo. Una vez más se reunieron, otra vez sinceraron posturas y si alguno pensó que hoy sería el día de los consensos, el deseo se estrelló nuevamente con el nudo más complejo. ¿Cómo redactar esta nueva propuesta? Sigue siendo la piedra de tope. Un órgano 100% electo exige el oficialismo, tiene que ser mixto, responde la oposición. Se ha tomado la decisión de realizar consultas este fin de semana, consultas internas, y continuar con el diálogo el próximo lunes. Todos los partidos se fueron con tarea para la casa, un fin de semana cargado de diálogo interno, prometen en las tiendas para ver si la próxima semana se logra el tan anhelado acuerdo. Estamos en la parte final, se necesitan más ajustes, así que cada uno va a llevar sus propuestas a su sector. Cada uno de los distintos partidos tiene su posición, pero aquí lo importante es que podamos llegar a un acuerdo. El que cree acá que vamos a llegar a acuerdo manteniéndose en una rigidez de la postura propia está equivocado. El día partió temprano a las 8 de la mañana a algunas cuadras del edificio del Congreso en Santiago. Comité político del oficialismo en La Moneda que desde hace días aboga por un pronto acuerdo. Cuanto antes tengamos cierta certeza, ideal.
Pero el deseo hoy no se cumplió porque el órgano 100% electo no convence en la vereda de enfrente. No nos moveremos ni un pelo de esa alternativa, había adelantado el jueves el presidente de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, quien este viernes recalcó esa fórmula a todos los representantes oficialistas antes de partir rumbo a la maratónica reunión en el Senado. Insistimos en la composición de un órgano 100% electo y en eso nos vamos a mantener por ahora. Extensa jornada que mezcló intensas negociaciones y momentos para recargar energías. Trajimos pizza y palos de ajo para todos los negociadores, así que ya están con la guatita llena, corazón contento, cabeza despejada, y espero que eso ayude también a que el diálogo nos lleve al consenso. Refuerzos calóricos que no sirvieron. Chile Vamos no se movió de su idea inicial, Consejo Constitucional, como nombre del órgano compuesto por 50 expertos designados y 50 personas electas. Que la propuesta que tiene piso en nuestras bancadas de diputados y de senadores es la que acabamos de presentar. Esa postura fue la que pidieron cambiar. En la UDI siempre existió apertura a cerrar un acuerdo con un órgano 100% electo, o al menos eso demostró su presidente Javier Macaya, quien la semana sostuvo reuniones en La Moneda, fórmula que, eso sí, no convencía a todo el gremialismo. Tensión en la oposición, que por momentos pidió sostener reuniones por separado para buscar un punto común. Se han tenido distintas conversaciones, claro, la diferencia es que esta se tiene con una persona muy relevante y que creo que tiene un deber también de involucrarse, ordenar a su coalición, como es el presidente de la República, pero a mí, y lo digo en términos personales, me es indiferente de que mi fórmula, en la que quizás haya hecho pública, sea la que sea finalmente exitosa. Yo creo que acá nadie se puede enamorar de fórmulas, ¿no? Sepultó la idea temprano, pero ahora tendrá que conversar con su partido y el resto de la oposición para ver si existe la posibilidad de apoyar un órgano 100% electo o si no ceden un centímetro y mantienen la idea de uno mixto. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta, diputado? Conversar, siempre hay que conversar. Hemos tenido muestras de flexibilidad, hemos estado disponibles a revisar la fórmula electoral, el número constituyente, por tanto acá también los otros sectores tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Las conversaciones seguirán durante el fin de semana, todo a 3 meses de iniciado el diálogo por una nueva constitución. El llamado fue a flexibilizar las posturas. La pregunta ahora es ¿quién cede para con esto definir si el órgano redactor es 100% electo o si la fórmula mixta es la que se impone? Bueno, lo importante es que esto salga humo blanco luego, creo yo, ¿no? Por lo menos antes de ya que nos metamos en toda la vorágine de lo que es las fiestas de fin de año, qué sé yo, bueno, graduaciones, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Sí, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Fíjate, dime. Ana, que ver, perdón, pero quiero saludar, ahí está Ricardo, Juan Pablo, Ernesto, muchas gracias por los mensajes, también está George y los que nos están escuchando hasta ahora. Tarín, qué impresionante que haya personas que nos estén acompañando en esta conversación. Fíjate que dice ahí, la izquierda no quiere hacer nada en el corto plazo. Saben que ahora tienen casi todo Chile en su contra. Creo que en un año más habrá elecciones. Yo comparto esa opinión y creo que por eso mismo creo que la cuestión tiene que salir pronto. De todas maneras. Porque igual, miren, esto solamente para poder abrir un espacio de reflexión. ¿En qué sentido? Cuando uno habla de un órgano 50% expertos, 50% designados, esa era la propuesta, ¿no? ¿Designados o electos? 50% expertos y 50%... 50% expertos designados por el Congreso y 50% de electos. Electos. Sí. Igual, miren, ¿cuál es la diferencia de... Ya, ok, estos 50% electos por el Congreso, ya, ok, eso es designado por los partidos políticos. Y luego, 50% de personas electas en listas cerradas de partidos políticos, que al final, igual, las personas van a terminar votando por partidos políticos, más que por la persona que los interpreta. En definitiva, chuta, uno podría, digamos, o sea, chuta, esa elección no estará un poquito de más. Pienso yo, en el fondo, de los 50% electos, si estos mismos electos son previamente designados por partido político, van en listas cerradas determinadas por los partidos políticos y las personas van a votar por los partidos políticos,
A mí me parece una vuelta un poco más larga nomás, no sé, Tarín, que bueno, solamente esto lo estoy pensando en este momento, por si acaso, no le hago una segunda vuelta. A mí lo que me llama profundamente la atención, que desde el Partido Comunista a la UDI estén todos de acuerdo en no hacer un plebiscito de entrada como para volver a comenzar un proceso que ya se cerró legalmente, digamos. ¿Cómo vamos a volver a abrir un proceso sin consulta nacional? Yo creo que al menos deberían preguntarle a la ciudadanía. Sí. Es mi humilde opinión. Y no hay ninguna voz disidente dentro de la mesa. O sea, es impactante que nadie negocie eso. No sé si a ti el tema de un plebiscito de entrada. Sí, no, de todas maneras, o sea, y además, entre todas las papeletas, entre todas las elecciones, una más, como que en realidad no ¿cómo se llama esta cuestión? Sería una papeleta más, tampoco representa mayor complejidad, creo yo, desde la perspectiva electoral, pero bueno, la realidad es la realidad, ¿verdad? Y a veces, chuta, las cosas no son como uno quisiera, aun cuando yo, como te digo, o sea, desde mi mirada, creo que discutir respecto al proceso es una hipótesis en la que a uno no le gustaría ponerse habitualmente, ¿verdad? Pero estamos en esto y estamos conversando, imagínate que ya entramos en la cancha a discutir 50 electos, 50 no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parece que ya es una realidad, que se viene un nuevo proceso constitucional. Prefiero decirlo constitucional. Y esto es como, además es como una montaña rusa, porque la semana pasada no se veía por dónde iba a existir un acuerdo. Claro. Y ayer esto se reactivó y resulta que ahora va a haber acuerdo y están planeando que sea antes de Navidad, etcétera, y aparentemente ya estaría como bastante avanzado. Entonces, chuta, también nosotros que tenemos escaso acceso a la real temperatura de lo que son las negociaciones, la verdad es que no podemos ni afirmar ni descartar nada. Sí, es que ha habido presiones. Justamente les quiero mostrar declaraciones del presidente de la República, don Gabriel Boric, exóticamente ataviado. No es solamente patrimonio de lo que pasa en el Parlamento o en las negociaciones ahora encerradísimas del nuevo proceso constituyente. Que nadie se atrinchera. Acá, para lograr un acuerdo, todos tienen que ceder. Nosotros hemos señalado que para nosotros es importante que este proceso tenga legitimidad ciudadana y eso requiere que los constituyentes sean electos, así lo hemos planteado. Dice que no hay atrincheramiento, pero el mayor atrincheramiento, creo yo, justamente es de su coalición, que no transan el que sea 100% electo. Ahí está la traba, ¿no? Ahí está exactamente la traba y al parecer quienes se atrincheran claramente Oye, son... pero fíjate que hay una propuesta, la última que yo revisé, por ejemplo, el día viernes, que hablaba primero de que no sé si es la propuesta, ya no sé de quién es la propuesta realmente, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, Tarín. Que tiene que ver con, primero era un consejo redactor que iba a ser un anteproyecto, luego de ese anteproyecto lo debate una convención o un consejo constitucional, posteriormente tiene que ser aprobado por 4/7 y luego pasaría entonces a votación por parte de la ciudadanía, a plebiscito. Que es un procedimiento bastante largo, pero ese es, entiendo yo, uno de los, como más o menos, de las últimas propuestas, pero no recuerdo si fue... Amarillo, ¿Amarillo presentó esa propuesta o Chile Vamos? No, que decían que de hecho creo que derivó de una conversación que tuvo el presidente de la República con Javier Macaya. No estoy 100% segura, lo leí en algún medio de comunicación el día viernes, me parece. Que había, ¿la tienes? Dice, consejo, decían, un anteproyecto elaborado por un conjunto de expertos, después de ese anteproyecto se presenta a una convención constitucional, por así decirlo, 100% electa, después esto tendría que ser aprobado por el Congreso por 4/7 y después plebiscitado. A mí me parece que esa propuesta era de Amarillos, pero acá tengo la noticia, acuerdo constitucional, la reunión clave de Macaya con históricos de la UDI tras su diálogo con Boric. Ya, sí, pero claro, no, en esa noticia simplemente se dice que, claro, son todos en el fondo tienen, todas estas personas con las que se reunió el presidente de la UDI, tendrían de alguna manera diferencias con respecto a cómo debería continuar el proceso, es decir, no existe un acuerdo tampoco dentro de este partido político. Te leo.
tras sostener una reunión el miércoles con el presidente en La Moneda, el senador Javier Macaya citó a un selecto grupo de 6 integrantes, entre ellos Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez. En el encuentro abordaron los peligros y oportunidades de un eventual acuerdo constitucional. En paralelo, Boric y los presidentes de los partidos oficialistas mantuvieron este viernes a flote la fórmula que conversó él con Macaya, que pasaba por constituir un órgano redactor 100% electo, pero cuya propuesta sea ratificada por 4/7 del Congreso antes de ser plebiscitado. Para algunos se trata de una forma de poner presión a la derecha. No, yo recuerdo que Amarillos tenía esto de ser 100% todo en el Congreso y luego ya la propuesta lista que sea plebiscitada. Ahora, fíjate que porque si hay un grupo de expertos que propone un anteproyecto, después un órgano 100% electo, después Congreso y después plebiscito, a mí me parece, son tantas etapas, solamente para reflexionar también, porque es algo que uno a esta altura ya uno no puede tener, no te puede ni durar una postura un día porque el otro día te cambian todo, entonces hay que estar permanentemente pensando estas cosas. Sí, pero, claro. ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el Congreso no apruebe no apruebe, en definitiva, una propuesta de texto que fue propuesta por un consejo, con un grupo experto, y después aprobada por un órgano 100% electo, después de un plebiscito 4 de septiembre, es decir, después de haberse de haber fracasado en un proceso constitucional anterior? Entonces, está bien. Yo de repente pienso, todas estas etapas son súper razonables desde la perspectiva de lo que habría sido, por ejemplo, un primer proceso. Pero si se fijan, ¿cree usted que el Congreso por 4/7, si considera que es una mala propuesta derivada de un órgano 100% electo, que operó y trabajó sobre un anteproyecto propuesto por un grupo de expertos, va a rechazar o no va a aprobar por 4/7? Y luego, posteriormente, si es aprobado en todas estas etapas anteriores, en el plebiscito de salida, digamos, ¿cree usted que la ciudadanía va a rechazar este proyecto? ¿Cree usted que la ciudadanía siquiera va a ir a votar con el cansancio que este proceso significa también? Entonces no sé, son algunas dudas que tengo respecto a las propuestas que andan dando vueltas. Sí, son varias propuestas, son poco explicadas. Yo estuve buscando harto en la prensa, sale poco a poco. Les quería mostrar un documento que emanó de la Mesa Ciudadana. Atención, voy a compartir pantalla. No soy experta. Ahí estamos. Entonces, dice: Propuesta ciudadana, Acuerdo Nacional sobre Seguridad, Urgencias Sociales y Económicas. El miedo de los chilenos a repetir una nueva convención constituyente es evidente. El fracaso de la anterior convención y de las ideas que la sustentaron no solo se vieron reflejadas en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, sino que se trata de una postura que hoy es reafirmada por las encuestas. Asimismo, los sondeos demuestran que los chilenos tienen las siguientes prioridades: vivir en un país más seguro, con menos inflación, más empleo y mejor acceso a la vivienda, mejor salud y pensiones, entre otras muchas urgencias sociales que han sido invisibilizadas. El curso de las negociaciones entre el gobierno, partidos de izquierda y Chile Vamos, que dan por zanjado que la prioridad del país es tener un nuevo proceso constitucional como una forma similar a la que fracasó, no va en la dirección de escuchar a la ciudadanía, sino más bien en dar prioridad al mezquino interés de la clase política para su propio bienestar, decidiendo por sobre la voluntad de las personas. Para dar respuesta a las exigencias de cambio que manifiestan los chilenos, los parlamentarios firmantes invitamos a la clase política a conformar juntos, incluyendo a la ciudadanía, un gran acuerdo nacional sobre el cual todos puedan ser parte del diálogo en todas las instancias necesarias para encontrar una salida al difícil momento que vive nuestro país. Los firmantes proponemos que el, comillas, acuerdo se sustente sobre las siguientes bases que deberían discutirse conjuntamente. 1. Impulsar con suma urgencia una agenda legislativa robusta cuyo principal objetivo sea poner freno al crimen organizado, a la delincuencia, al terrorismo y a la violencia descontrolada que hoy azotan a nuestro país, además de toda una agenda de seguridad en materia social en todos sus ámbitos. 2. Mejores medidas de manejo fiscal que controlen hacer frente a la inflación que afecta de manera directa a las familias chilenas, además de fomentar una política fiscal realmente austera, pro crecimiento y pro empleo, entregándoles mayor bienestar, estabilidad y un mejor futuro a los chilenos. Y 3, de haber un nuevo proceso constitucional, el cual no compartimos como prioritario en esta instancia. Este debería incluir al menos plebiscito de entrada con voto obligatorio que permita a los chilenos pronunciarse respecto del posible acuerdo constitucional
elaborado por los partidos políticos, otorgándole la posibilidad democrática y ciudadana para rechazar o aprobar una nueva convención. Bueno, y finalmente firman, no se ve acá creo, pero firman los parlamentarios de la mesa ciudadana, mal llamada mesa paralela. Eso les quería leer porque sí está trabajando la mesa ciudadana. Oye, ¿y sabes quiénes se ven? O sea, no los veo ahí, pero ¿quiénes suscribieron esa declaración? Juan Luis Castro, entiendo, lo tuvimos en el programa hace un par de semanas. Me imagino que Gloria Navellán, la senadora Aravena. Son varios. Creo haber visto también la firma del Rojo Edwards. Déjame revisarlo sin estar en la pantalla. No, es que justo me cortan las firmas en el pantallazo que me hicieron llegar. Insisto, hay mucho de tabú en todo esto, ¿no? Mucho de no querer contar la firme, ¿no? Sí, eso es que lo que uno de repente echa de menos, poca claridad, o sea, poca comunicación, es como un poco lo mismo que sucedió en la convención, ¿no? Que nadie sabía qué estaba pasando, había que estar poco menos reporteando para poder acceder a información que fuera fidedigna respecto a lo que se conversa, lo que no se conversa, las actas, las cosas que no constan en acta, etcétera. Es decir, claro, ¿cuántos convencionales de hecho han escrito libros con posterioridad en donde nos hemos enterado de cuestiones que no salieron ni siquiera en la prensa? Entonces, es lamentable. Exacto, eso por una parte. Y lo otro que es relevante destacar que lo que esta mesa efectúa y declara es particularmente lo relativo a la crisis de seguridad y la crisis económica. Porque fíjate que, dos datos nomás, el Banco Central había proyectado una inflación de, qué sé yo, 12% anual, y se estima que ya a esta fecha se tiene con certeza que va a superar lo mismo, lo que incluso fue proyectado por el propio Banco Central hace algunos meses en el último reporte que hicieron, en el penúltimo reporte, no sé si es junio o septiembre, eso por una parte. Eso es dramático, porque fíjate que en tema inflación hay un ejemplo que a mí me gusta dar para que las personas lo puedan repetir e incluso revisen sus propias cuentas, porque fíjate que si nosotros decimos, ya, Tarien, por ejemplo, tú tienes un crédito hipotecario desde hace, qué sé yo, en marzo de este año o en enero de este año, tú tenías una bolsa de deuda, por ejemplo, de 50 millones de pesos, ¿ya? Supongamos. Y uno dice, ya, tengo esa deuda de 50 millones de pesos porque los créditos hipotecarios son en UF, pero ya, supongamos que lo pasamos a pesos hace un año atrás y eran 50 millones de pesos. Fíjate que esa misma deuda a fin de año, en plata chilena, es alrededor de 55 millones de pesos. Claro. Es decir, si tú pagaste tu crédito hipotecario mensualmente, supongamos que la cuota de 300.000 pesos aproximadamente, ¿verdad? Todo enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, religiosamente, tú a final de año, es decir, en enero del 2023, vas a deber 51 millones de pesos. O sea, habiendo pagado todo el año, con la inflación que ha habido en Chile este año, tú al final de año debes más plata que lo que debías en el mismo mes del año anterior. Yo ese cuestión lo encuentro una locura. Y eso es un ejemplo concreto que nos demuestra el impacto de esta crisis económica de inflación, y se estima que el próximo año va a disminuir la inflación, pero va a disminuir el crecimiento. O sea, vamos a tener inflación que es menor a la de este año, pero vamos a decrecer. O sea, vamos a decrecer en un 0,5% del PIB. O sea, vamos a tener estanflación, un aumento de la inflación, o sea, inflación y con decrecimiento. Eso es una cuestión que es inabordable, porque tú para adoptar medidas contrarias, para adoptar medidas en contra de la inflación, en el fondo te afecta la recesión, impacta la recesión. Y si tú tomas medidas contra la recesión, te impacta en la inflación. Entonces vamos a tener que decidir entre inflación o recesión. ¿Me explico? Que es una dicotomía, pero horrenda. Entonces, la crisis económica es una cuestión que, si bien estamos viendo hoy, el impacto mayor me parece a mí que va a ser durante el próximo año, que coincidentemente es el segundo año del presidente Boric, y que habitualmente es el peor año de los gobiernos. Y uno se pregunta, chuta, si este no fue el peor año y se supone que los peores años son los segundos años, o sea, ¿qué nos espera el próximo año con este presidente? Sí. Yo lo encuentro realmente dramático. Hacer un comentario como tema económico que de repente, ¿y por qué me gusta compartir ese ejemplo, Darín? Porque a veces uno dice inflación,
y no lo lleva a la práctica misma. Y en plata, en números, es eso. Y este ejemplo que te he comentado es un ejemplo común. O sea, mucha gente ha tenido la posibilidad de poder acceder a un crédito hipotecario con más o menos esos números, esas cuotas mensuales, y no se han dado cuenta que al final del año deben más. Entonces, ¿cómo? ¿Y esa plata dónde está? Se preguntó. O sea, trabajé y pagué y la plata se la llevó el viento, se lo llevó la política, se la llevó un mal gobierno, se la llevó los retiros, se la llevó, o sea, es una locura. Así que para que puedan comentar las personas que nos están escuchando este ejemplo con otros. Sí, excelente ejemplo. Bueno, así es la inflación, es a veces incontrolable y al parecer que se están cumpliendo los sueños de algunos ex convencionales de que decreciéramos. Ese era uno de los objetivos, ¿cierto?, de aprobar la propuesta constitucional fallida, y también decir que lamentablemente no va a estar Hernán Vigi a cargo de la economía. No, pues. Él nos sacó de una tremenda crisis y lamentablemente no es lo que tenemos hoy día. Pasita querida, en honor al tiempo, te cuento que tenemos una nueva sección digo yo, pero la verdad que no es nueva porque estamos después del plebiscito con esta sección, apruebo y rechazo. Yo te doy un concepto y tú me dices si lo apruebas y rechazas. En el fondo es como para sacar una radiografía del invitado. ¡Ah, qué buena! Ya. Apruebo, rechazo, paz. Puedes, por supuesto, argumentar brevemente. Ya. Inscripción automática y voto obligatorio. Rechazo. ¿Rechaza? La inscripción automática y voto obligatorio. Libertaria, mira, se van viendo las... Sí, mira, yo creo que en alguna etapa tiene que ser voluntario. Creo que tiene que ser o inscripción voluntaria, voto obligatorio, como antes. O inscripción obligatoria, entonces, y voto voluntario. Esa es como una, pero tiene que haber una etapa de voluntariedad, me parece a mí. Sí. Perfecto. Sí. Volvamos entonces quería saber tu opinión respecto de la paridad. ¿Paridad de qué? Paridad ¿Paridad? Bueno, rechazo. En el fondo, de, ¿por qué? Porque la paridad si tiene un tema de, a ver. De entrada y salida, digamos, como está propuesto hoy día. Ya, no, mira, a mí, ¿qué me pasa? Yo considero, las mujeres somos el 50% aproximadamente de la población. ¿eh? A mí sí me parece idóneo que haya un porcentaje importante de mujeres participando en política, porque representan el 50% de la población. Ahora no me parece que eso tiene que ser una obligatoriedad. ¿Me explico? Es decir, eso tiene que ser producto de un proceso, tal vez de qué sé yo, de fomento, de promoción de las mujeres en política y una serie de otras circunstancias, pero no me parece la parte imperativa del tema me molesta. Porque muchas veces las mujeres tal vez tienen otros intereses o la gente, bueno, tiene derecho a decidir libremente por quién vote y que eso se respete. Es decir, estoy a favor de una mayor participación de las mujeres en política, por ejemplo, y en todas las esferas, evidentemente, porque somos el 50% de la población, pero no su carácter imperativo, a través de normas jurídicas que pretendan cambiar la conducta de las personas. ¿Me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. Escaños reservados, Paz. No, rechazo. Listas de independientes. Rechazo. Estado social y democrático de derecho. Rechazo. Rechazo todo. Cuéntame por qué. No, porque lo que pasa, a ver, el tema de los escaños reservados, asumo que es para pueblos indígenas, ¿o no? Claro. Ya, bueno, sí, no. El día de mañana para los colorines, claro, para las que tenemos peca, en fin. Claro, no, yo no estoy a favor del en general, porque al final es como lo mismo que la paridad de salida o la obligatoriedad. No, para nada. Yo creo que la política, me importa que participen evidentemente los pueblos indígenas en la política, obvio, pero como que como cualquier otro chileno. Exacto. Ojo. Yo creo en la igualdad ante la ley absolutamente. ¿Y la otra afirmación cuál era antes del Estado social? Era listas de independientes. Las listas de independientes, o sea, la experiencia que tuvimos con la lista de independientes creo que irrepetible. No fue lo que votaron los chilenos, ojo, en el plebiscito de entrada, porque fueron elementos que se incorporaron después. Claro. Todo esto estaba en el fondo bonos de Navidad que les pusieron al proceso, fue después del plebiscito de entrada, que fue lo que votaron los chilenos y lo que era obligatorio para el proceso.
Y por último, Estado social de derecho, no, estoy en desacuerdo, porque el Estado social de derecho es un Estado que propicia el crecimiento inorgánico de los Estados, que es más ineficiente, es además menos flexible, además no determina de manera más idónea cómo debe ser y en qué etapa debe intervenir el Estado en la sociedad. En el fondo tiene una serie de consecuencias que son negativas. Y eso no dice relación con que yo me oponga, por ejemplo, a que existan derechos sociales. Ojo, porque nuestra Constitución vigente tiene derechos sociales y a mí me parece que existen ciertos derechos sociales con los que uno podría estar de acuerdo, ciertos mínimos con los que uno podría estar de acuerdo, pero eso es una cosa que es perfectamente posible a la luz de lo que es el Estado nuestro, que en el fondo es un Estado que privilegia la primacía de la persona y no bajo un Estado social de derecho, que dicho sea de paso, uno conversa acerca del Estado social de derecho, pero tampoco sabemos cuáles son las bajadas que se le quieren dar a este Estado social de derecho, que distan mucho de lo que es, por ejemplo, un Estado social de derecho en Alemania, de lo que es un Estado social de derecho en Colombia. Entonces también, Claro. cuando uno no sabe lo que te están proponiendo, mejor rechaza, porque en el fondo esas cosas es como el Estado que avanza y no retrocede, es decir, el IVA iba a subir y nunca lo bajaron. Los impuestos transitorios siempre terminan siendo permanentes, entonces ahí uno tiene que tener cuidado cuando se trata de la intervención del Estado en la sociedad. Así que rechace todo. Me queda lo último todavía. Ah, todavía, ya. Sí, plebiscito de entrada. Ah, plebiscito de entrada. Depende. ¿De qué Depende depende? del procedimiento, porque si hay un procedimiento aparte, en el fondo con otra convención y todo, yo votaría a prueba, pero si se trata del órgano 100% electo, con las competencias técnicas, con la legitimidad, con la experiencia, como lo del Congreso, yo creo que no es necesario un plebiscito de entrada, más bien sí un plebiscito de salida. Entonces va a depender del procedimiento. Ya, pero de lo que tú estás de acuerdo con esta mesa de los 8 y llegar a un acuerdo, o tu línea es simplemente como republicanos que el Congreso haga las modificaciones correspondientes para posteriormente plebiscitarla. No, yo creo que sí, la segunda opción, así yo pienso que tiene que ser el Congreso el que resuelva este tema. Y sobre todo, y fíjate que tiene que ver con un cansancio ciudadano y con también una realidad política. Ahora, si el Congreso, por ejemplo, define que va a existir un consejo de expertos que les va a proponer las reformas mientras el Congreso sigue funcionando, por ejemplo, eso me parecería que es una buena medida, porque sí hay temas que tienen que adaptarse, digamos, en el fondo actualizarse de nuestra Constitución vigente. Y porque además, por ejemplo, en lo que dice relación, que es un tema que a mí me importa, el sistema político parece ser más razonable que sea tal vez personas designadas a través de un consejo de expertos que proponga la reforma que el propio Congreso, porque al final del día se trata de deliberar acerca de las propias facultades que va a tener el Congreso, no es menor. Por lo tanto, tal vez parece ser más idóneo incluso que sea un órgano aparte. Claro. Pero dentro de lo que es el mismo órgano que está designado por los chilenos para eso, que tiene el poder constituyente derivado, que es el Congreso. Entonces, ahí va a estar mi diferencia, creo yo. Perfecto. Mira, fíjate que Jimena Corral dice, el concepto de Estado social de derecho debiera ser bien explicado para lograr entender su trascendencia en la Constitución. Cuéntanos, explícanos, sí, como académica, Paz, para que nuestros telepensantes entiendan bien el concepto. Sí, mira, si uno, a ver, el Estado tiene distintas formas de relacionarse con la sociedad y existen distintas respuestas a esa pregunta, a esa interrogante, ¿cuál es el rol del Estado en la sociedad? ¿Ya? Una de ellas es el Estado social de derecho, otra el Estado subsidiario, ¿verdad? Otro, y así existen distintas respuestas, pero el Estado social de derecho es una respuesta que dan quienes creen que la dignidad de la persona depende de sus condiciones materiales de existencia, ¿ya? Y que por lo tanto es el Estado el que debe garantizar ciertas condiciones mínimas, sin las cuales el ser humano no es digno, a diferencia de quienes creemos que el ser humano es digno por el solo hecho de ser ser humano. Por lo tanto, partiendo de esa base, quienes responden que la intervención del Estado en la sociedad tiene que hacerse a través de un Estado social de derecho, responde a ese concepto de dignidad y por lo tanto propugnan y promueven un rol del Estado bastante más preponderante
bastante más preponderante, sin el cual el ser humano, dicho sea de paso, no es libre. Es decir, se exige la existencia de un Estado porque ese Estado garantiza condiciones mínimas de existencia, sin las cuales la persona no es digna y no es libre, a diferencia de lo que uno considera. Entonces, este rol preponderante que va a tener, que tiene que tener a su juicio el Estado en la sociedad, además de responder a esas preguntas de esa manera o partir de esos conceptos, dice, ok, vamos a tener que tener un cúmulo de derechos sociales que van a tener que ser resueltos de tal o cual manera por parte del Estado, fijando entonces cuáles son los mínimos y cómo estos deben ser resueltos. Y eso abre varias interrogantes. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los prestadores? ¿Van a ser prestadores mixtos, en el fondo privados o públicos, o solo públicos? ¿La satisfacción de estos derechos va a ser universales? Parece que sí, porque por algún Estado social de derecho, o solamente respecto de quienes más los necesitan. Entonces, la respuesta lógica, por ejemplo, a esta última pregunta es que sean de carácter universal. Lo que es tremendamente ineficiente, sobre todo en estados como el nuestro, que no son estados absolutamente desarrollados o ricos, sino que todo lo contrario. Y además te fija cuáles son esas condiciones mínimas de existencia, o sí, esas condiciones mínimas o básicas que deben tener todos los seres humanos, y por lo tanto al final del día también se torna no solo más ineficiente porque es esencialmente universal, no solamente más estatista en el sentido de que la prestación de estos derechos van a ser de carácter universal, sino que además es menos flexible en tanto a cuáles son esas condiciones mínimas de existencia. Entonces, al final, la verdad es que uno no ve por dónde esto podría ser positivo en nuestra realidad. Esa es la verdad. Y en ese contexto, por los temas más, por así decirlo, concepciones de la persona y también temas prácticos, yo me opongo a este famoso Estado social de derecho porque no vamos a tener a través de esta respuesta ni un mejor Estado, ni un mejor país, ni mejores prestaciones en temas de derechos sociales, que al final del día es lo que le importa a las personas y sobre todo a las personas que más lo necesitan porque no pueden optar a otra alternativa. Así que eso, así, full en flash. Perfecto. Bueno, muchas gracias por aclarar entonces el concepto. No sé si les queda un poquito más claro o no. A mí por lo menos sí. El tema es que las cosas son lo que son y no lo que dicen, ¿cierto? Entonces, por mucho que lo pongamos ahí, yo dudo que vayamos a tener todo vivienda propia, porque la verdad que somos bueno, estos estados del bienestar funcionan en países ricos, donde, no sé, pues Inglaterra, qué sé yo. En Chile tenemos otra realidad. Nosotros, nuestro Estado ni siquiera es capaz de darnos seguridad. Entonces, en ese contexto lo veo igual que tú, Paz, en definitiva va a ser como una especie de letra muerta, ¿no? Sí, pero sabes que al final del día eso no es lo más grave, porque sí, o sea, no es lo más grave, sino que el hecho es que esto al final del día tiende a, en el fondo, disminuir. ¿Por qué? Porque como vamos a tener, si el Estado social de derecho tiene un rol preponderante del Estado, implica que tanto el prestador, que el prestador va a ser esencialmente el Estado, y por lo tanto, eso implica necesariamente, porque el razonamiento, claro, te dicen Estado social de derecho, pero las consecuencias lógicas del Estado social de derecho, una de ellas es que esta preponderancia en el rol del Estado para satisfacer estos derechos sociales. Claro. Y, por otro lado, si estos van a ser universales, que lo lógico es que ambas respuestas sean afirmativas. El problema es que al final, entonces, estas dos respuestas que son afirmativas van en perjuicio de quienes hoy pueden, por ejemplo, optar a una mejor educación, a quienes hoy pueden optar a una mejor salud. Entonces, al final, resuelve el problema de una mala manera, porque en vez de mejorar el sistema para quienes no funciona, lo empeora para todos. Además de partir de la base de un concepto de persona completamente involucionado, si tú piensas. Porque considerar que las personas son más o menos dignas dependiendo de las condiciones materiales de existencia, es decir, considerar a una persona más digna porque tiene una vivienda o porque tiene educación, a mí me parece que eso constituye una involución a lo que existe hoy en nuestro país o nuestra concepción de persona, o no, o considerar que en el fondo no se es libre si es que no se tiene educación, también me parece a mí que constituye una involución respecto a nuestra concepción de la persona el día de hoy. Y eso es lo que al final del día, esa es la respuesta. El Estado social de derecho es la respuesta que dan a
a cómo debe intervenir el Estado en la sociedad, esas personas que piensan que la dignidad de la persona depende de sus condiciones materiales y la libertad depende también de esas condiciones materiales y por lo tanto entienden que sin Estado no puede haber libertad. Esa es la concepción que existe detrás de este famoso Estado social de derecho. Entonces, a mí me parece que desde esa mirada ya es una involución y me reporta un desacuerdo, y también desde la perspectiva práctica, digamos, de lo que ya son, en el fondo, el funcionamiento propiamente tal de este Estado de Derecho en régimen. Exacto, exactamente. Bueno, muchas gracias, Paz, por acompañarnos tan temprano hoy día en la mañana. Qué maravilla partir el día así, me encanta, me encanta. Creo que después de la aeroyoga, lejos lo mejor es Espejo Constitucional 8:30 AM. ¿Tuviste aeroyoga en la mañana? No, hago lunes, miércoles y viernes. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bacán! Sí. Oye, no, mira, muchas gracias a ti, Tarín, y a todos los que nos vienen, a Jimena, a Víctor, a Leonardo, a todos, a Gonza, que también que es mi compañero de trabajo en la Fundación Juntos Más Libres. Le aprovecho de mandar un saludo también, y a todos los que nos mandaron también superchat. Vi ahí que George nos había apoyado, a Ernesto y a todos los que nos acompañaron. Así que 1.000.000 de gracias por la invitación, lo pasé chancho, me encantó partir así también. Qué rico, Paz. Bueno, para una próxima oportunidad, de todas maneras, te vamos a estar contactando, así que muchas gracias. Cuenta con eso siempre, además que yo estimo que este programa tiene un tremendo valor porque ha hecho un seguimiento histórico respecto a todo lo que ha sucedido en Chile con bastante acusociedad, es bastante minucioso, lo vamos a dejar así. Así que eso, un abrazo muy grande y que tengas una buena semana. Nos vemos pronto. Cuenta con nosotros acá en Concepción para lo que necesiten. Así que muchas gracias, Paz, que tengan lindo día. Igualmente, chau. Chao. Tremenda nuestra invitada del día de hoy, qué maravilla, tan clara, ¿cierto?, para explicarle a todos ustedes, señora, señor, lo que pasa en la política. Y bueno, como siempre, recordarles nuestro... Con Mi Voto No, la organización en la que somos parte, conmivotono.cl, apóyanos en esa página web que está saliendo en pantalla para decirle a la clase política que con nuestro voto no se cocina. Y bueno, para finalizar, recordarles, por supuesto, como siempre, el concurso. Ay, se me quedó ese comentario ahí. Ocultar, ahí está. Suscríbete y gana. Cuando lleguemos entonces a los 10.000 suscriptores, vamos a sortear esa tremenda biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar, de todas maneras. Así que, bueno, por supuesto, a ustedes los espero el próximo martes. Espero que a las 11 de la mañana, como siempre, en un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Así que tengan lindo día y una excelente semana. Hasta luego. Ahí el cierre, siempre se me pierde el final. Acá está, ya, ahora sí. Que tengan lindo día, adiós. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.